Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión de la serie Disciplina Social en tiempos del COVID. Hoy tenemos el gusto de presentarles la doctora Idaly Barreto de la Universidad Católica de Colombia en Bogotá. La doctora Barreto es psicóloga de la Fundación Universitaria de Konrad Lorenz y doctora en psicología, con suficiencia investigadora en psicología social de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es decana de la Facultad de Psicología y profesora adscrita al programa de doctorado en psicología de la Universidad Católica de Colombia. Es investigadora senior en la línea de psicología social, política y comunitaria en el grupo de investigación Europsis, que es categoría A1. Idaly considera que el estudio del lenguaje y sus implicaciones en contextos sociopolíticos y sociosociales son fundamentales para el desescalamiento del conflicto, la reconciliación y la construcción de culturas de paz. La conferencia de hoy la tituló Persuasión social en tiempos del COVID-19. Esta presentación se centra en el uso del lenguaje con contenido emocional en medios digitales. Esta estrategia de contenido emocional se encuentra en la cotidianidad conversacional y es utilizada por quienes se expresan en las redes digitales. En este contexto de comunicación se gestiona la polarización y politización del COVID-19, cuyas implicaciones trascienden en la disposición de los ciudadanos para el cuidado individual y social en la post-cuarentena. Idaly, bienvenida. Es un gusto tenerte compartiendo tu conocimiento con nosotros esta tarde. Buenas tardes, muchas gracias, Fabricio, a ti y a todos los que hoy nos acompañan en esta tercera sesión de nuestro panel de psicología social en tiempos de COVID. Es un gusto para mí poder estar hoy compartiendo con ustedes. Quisiera en primer lugar pues agradecer la invitación que nos ha hecho Nelson Molina en este evento en particular. Y bueno, quisiera compartir con ustedes algunos de los aprendizajes que hemos tenido en nuestro grupo de investigación y también con la línea de investigación en psicología social, política y comunitaria en la Universidad Católica de Colombia. Hoy voy a presentar, como bien lo menciona Fabricio, voy a compartir con ustedes investigaciones que hemos hecho y también algunos conceptos teóricos para el análisis de la actual situación que estamos afrontando en estos tiempos de COVID-19. Entonces, inicialmente yo quisiera hacer un contexto como bien lo han hecho todos el lunes, como lo hizo Nelson, el martes Wilson, y porque es muy importante tener este contexto, porque básicamente nosotros tenemos todo este proceso de comunicación en el marco de la realidad social y política en la que nosotros vivimos. Entonces, en este orden de ideas, la presentación que les voy a hacer primero hace un recorrido sobre lo que teníamos previamente antes de tener esta situación de cuarentena, cómo estábamos en ese pre-COVID-19, y pues por supuesto me enfocaré principalmente en todo lo que tiene que ver con lo que es la violencia y también con el posacuerdo, que son principalmente los temas de investigación que he trabajado. Y allí quisiera contarles principalmente que en el modelo de investigación que nosotros trabajamos, nos aproximamos a esta realidad desde una triple perspectiva, una que tiene que ver con la violencia estructural, en la que pues no voy a ahondar en ese punto, porque muy bien lo han presentado tanto Wilson López como Andrea Velandia en las conferencias previas que hemos tenido, no solamente aquí, sino también en las COFAPSI, en la que nos indican básicamente que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Esto pues es una realidad que nos acompaña y aún más en estos tiempos de COVID. También tenemos otro tipo de violencia en la que hemos tenido que vivir durante tantos años, y es esa violencia directa, aquella violencia que tiene cifras de
muertos, víctimas letales de la violencia política, víctimas también de otros tipos de violencias, no solamente esa. Yo me voy a enfocar en la política porque es la que nos va a permitir identificar también ese proceso de persuasión en el que estamos todos los días expuestos en redes sociales digitales y en distintos medios de comunicación. Por eso el foco de la conferencia, pues principalmente está centrado en lo que es la violencia simbólica, es aquella violencia que se hace y se comparte en redes digitales a través del lenguaje. Y ese lenguaje básicamente tiene como propósito justificar esas otras dos violencias que nosotros estamos viviendo. Esa violencia estructural en la que hay condiciones de pobreza, condiciones de desigualdad, condiciones de desempleo, y esa violencia directa, la que genera tantas muertes que hoy día nos acompañan en esta cotidianidad que estamos viviendo en estas condiciones. Entonces, esa violencia simbólica usualmente ha estado caracterizada por un contexto en el que hemos vivido durante estos años y pues yo voy a retomar especialmente desde la firma del acuerdo de paz hacia nuestra fecha. Una firma de un acuerdo que se generó en medio de polémicas, en medio de una polarización que claramente se vio identificada en el plebiscito por la paz. Las cifras nos mostraban 49-51, básicamente en contra y a favor del plebiscito. Pues los resultados todos los conocemos, los hemos vivido y posteriormente pues con la firma del acuerdo se tuvo que implementar el acuerdo como tal y en ese momento estamos ya en un momento de posacuerdo. Un posacuerdo que ha tenido dos gobiernos, un gobierno por parte de Juan Manuel Santos, quien gestiona el proceso de paz con las FARC-EP, y un posacuerdo que hemos vivido con el gobierno de Iván Duque. Esos dos gobiernos, como lo mencionaba Wilson el día de ayer, tienen unas diferencias importantes en sus aproximaciones ideológicas y también en los planes de gobierno y la manera como gestionan la paz. Por ello, es importante que nosotros identifiquemos claramente en esos planes de gobierno las implicaciones que tiene gestionar la paz desde una perspectiva de la legitimidad y gestionar la paz desde una perspectiva de la legalidad. En ese contexto, cuando nosotros gestionamos la paz especialmente y también todas las condiciones que acompañan el desarrollo de la paz, como las situaciones que estamos viviendo en este momento, pues lo que nosotros encontramos en nuestras investigaciones es que el componente emocional tiene un valor fundamental en ese tipo de conversaciones que se utilizan para justificar este tipo de acciones. Así hemos identificado que en el transcurso de los últimos, del 2002, básicamente, de estos últimos años, tenemos todo un discurso alrededor de la seguridad. La seguridad es como palabra también una emoción y transmite ese tipo de emoción a las personas. Si ustedes lo recuerdan, pues en los últimos gobiernos se ha trabajado de manera distinta. Seguridad democrática, seguridad con paz, seguridad con conciliación y la última, seguridad con legalidad y con otros componentes de emprendimiento y de acompañamiento que hemos identificado en este último gobierno. Y también hemos identificado en nuestras investigaciones la ansiedad. Entonces, yo quisiera hacer un énfasis en especial en esas emociones porque los resultados de nuestras investigaciones nos llevaron a profundizar más en nuestra línea de investigación, especialmente en lo relacionado con las emociones. En este orden de ideas, uno de los principales eventos que nos llamó la atención fue cómo se gestionó el plebiscito en su momento en redes sociales digitales. Todo lo que les voy a, digamos, a compartir el día de hoy tiene esas limitaciones y esos alcances, porque nosotros trabajamos específicamente con una red social digital que es Twitter, y en ese orden de ideas, pues las conclusiones que nosotros encontramos únicamente se pueden llevar a este tipo de red. Tenemos como propósito ampliar nuestra investigación a otras redes digitales, pero en este momento estamos trabajando básicamente en ellas. Este es un ejemplo de polarización que identificamos con datos. Ya lo habíamos escuchado previamente en las alocuciones que se hacen en distintos programas en las que nos decían como población están siendo manipulados, están haciendo gestión con emociones, quieren mover emocionalmente esa votación del sí y el no.
Que lo hayan logrado no podría decirlo. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros no tenemos un tipo de investigación en el que podamos establecer la influencia en las conversaciones, pero lo que sí les puedo decir es que existe toda una correlación entre esa realidad social y política y lo que se dice en la red social digital Twitter. De hecho, es una red que marca una tendencia y tiene una gran poder para poder generar lo que es la agenda de los medios de comunicación. Con este propósito, entonces, nosotros hicimos una investigación que la pueden encontrar completa en el libro que publicamos con colegas en la Universidad del Norte, el libro de Construcción de Paz en el Posacuerdo. Allí básicamente lo que nosotros hicimos fue presentar un estudio en el que analizamos distintas cuentas durante el plebiscito. Analizamos 3 días antes, 3 días después y también el plebiscito, todas las conversaciones que se publicaban, especialmente por los partidos políticos. En ese monitoreo, pues nosotros tenemos acceso a la información porque es información pública. En el momento en que nosotros aceptamos ese consentimiento, Twitter tiene una ley de política de privacidad que nos permite lograr acceder a esa información. Uno de los aspectos principales, que también es algo que quisiera hacer énfasis al final, es que nosotros debemos verificar la identidad de esas cuentas. Por eso solamente trabajamos con cuentas oficiales, es decir, trabajamos con discurso oficial. ¿Qué monitoreamos en ese caso? Nosotros hicimos todo un análisis de los partidos políticos que teníamos en su momento. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos en el plebiscito, teníamos el Acuerdo de la Unidad Nacional en el que participaban varios partidos políticos y teníamos las cuentas del gobierno y teníamos las cuentas de la oposición. En este caso, nosotros hicimos un análisis en el que hicimos el recuento de palabras con una metodología que trabaja el estilo lingüístico, y ese estilo lingüístico nos permite encontrar cuáles son las emociones. Podemos identificar emociones positivas, emociones negativas, y como lo vemos en el listado de categoría que tenemos aquí, también podemos encontrar aquellos aspectos que diferencian los grupos, como los pronombres, el nosotros, el ellos, y todas las terminaciones que nosotros tenemos en las palabras que nos permiten ver esa diferenciación entre grupos. También es una metodología que nos permite evaluar procesos metacognitivos, nos permite identificar qué tanto esas conversaciones son complejas o sencillas para el lector en su construcción como tal. Pero pues las investigaciones que usualmente se hacen tienen que ver con los emoticonos, con estos likes, que son muy importantes, pero que no nos permiten identificar qué es lo que se está diciendo en ese discurso para develar esa función persuasiva del discurso. Entonces, con esta metodología nosotros sí podemos analizar todo ese lenguaje. Está basada en un diccionario que está estandarizado en lengua castellana, y en este caso hay un grupo de palabras que nos permiten identificar si las conversaciones tienen unos componentes emocionales diferenciales. Entonces, al hacer el análisis de la información de todas las cuentas que analizamos, que fueron alrededor de unas 15 cuentas, lo que nosotros encontramos básicamente es que había una categoría que nos daba diferencias significativas. ¿Y esto qué significa en investigación? Pues básicamente que alguien se comporta diferente de otros. Entonces, entramos a mirar en los datos y encontramos que esas diferencias significativas se daban entre la cuenta del gobierno y la cuenta de la oposición, en una categoría especial, una categoría denominada ansiedad. ¿Y qué significa la ansiedad en redes sociales digitales? Pues es una categoría, básicamente, que nos permite identificar un tipo de emociones que causan en el otro, por ejemplo, como la preocupación, ¿sí? Aquí yo quisiera compartir con ustedes que esta categoría le permite a uno ver un lenguaje específico, como por ejemplo estas palabras: preocupación, preocupa, preocupaciones, terrorismo, desequilibrada, desequilibrio, todas las que tenemos ahí, que son palabras que nosotros podemos escuchar, pero que en contexto tienen un sentido semántico. Y no solamente semántico, también tienen un sentido importante en esa connotación política. Vean ustedes que estas fueron las palabras que nosotros identificamos en este contexto que nosotros vivimos de transición hacia la paz. Lo que nosotros encontramos es que se exacerbaron esas palabras negativas y disminuyeron las positivas. Incluso en las cuentas que estaban gestionando el sí a favor del acuerdo.
Entonces, lo que nosotros entramos a mirar, pues, es este tipo de contextos, ¿sí? Nosotros fuimos y miramos los Twitters y, pues, solamente coloqué uno, que me parece interesante porque hace la aproximación de lo que fue en su momento la ideología de género, en la cual conversaron en medio de los acuerdos en la mesa de negociación y que posteriormente fue comunicado a través de los medios de comunicación como ideología de género, cuando realmente lo que ocurría en los documentos era que tenían enfoque de género. Vean ustedes que la diferencia entre una palabra que es ideología por enfoque cambia un significado completamente diferente a lo que realmente se quería comunicar. Entonces, ese tipo de enmarcamientos que se hacen alrededor de estas palabras son los que nos permiten a nosotros identificar si tenemos algún lenguaje diferencial. En este caso, vean ustedes que expresan la preocupación. Y así encontramos muchos Twitter que decían preocupación por la ideología de género, preocupación por el terrorismo, preocupación porque esto se va a volver un Estado venezolano. Bueno, todo este tipo de comparaciones que son unas retóricas del lenguaje que generan un impacto. Y lo que permite esta metodología es lograr identificar cómo la sumatoria de este tipo de lenguaje hace ese proceso como tal. Entonces, cuando nosotros miramos este tipo de procesos que se da a través de los medios de comunicación en general y de todas las comunicaciones, así sean digitales, interpersonales, así en nuestra realidad interpersonal que tenemos en nuestra cotidianidad, lo que encontramos es que de la misma manera que lo hicieron en ese caso, ocurre en todos los casos. Así va a ocurrir con el COVID, como lo vamos a ver más adelante, y así va a ocurrir con otro tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo desde la psicología con nuestro proceso que queremos trabajar el día de hoy? Hay un proceso de polarización, muchos mencionan la polarización, y yo quisiera aquí hacer un énfasis sobre qué es la polarización. La polarización está relacionada principalmente con las actitudes. Las actitudes son aquellos procesos de evaluación que nosotros tenemos hacia un objeto, hacia una persona, hacia una situación, hacia alguna cosa en general, como lo menciona la literatura. Entonces, cuando estamos en esos procesos, hay agentes de influencia que quieren cambiar nuestras actitudes, es decir, nuestros procesos de evaluación hacia alguien o hacia algo. ¿A través de qué? Pues a través de la comunicación. Entonces allí lo que nosotros encontramos es que cuando tenemos una condición de polarización es porque nosotros tenemos una actitud inclinada hacia un extremo evaluativo de la tendencia. En este caso puede ser positivo o negativo, es decir, que nosotros cuando nos enteramos de algún evento o suceso lo vemos en extremo positivo o en extremo negativo. Entonces, ¿qué hacemos en la comunicación y también qué hacemos en intervenciones psicosociales cuando queremos hacer una despolarización? Pues básicamente tenemos que hacer una serie de estrategias para poder llevar a la audiencia al centro, para que pueda ver lo positivo y pueda ver lo negativo. No es una situación fácil, todos los extremos están categorizados. Políticamente nosotros vemos que tenemos la izquierda, la derecha, el centro. Y tenemos quienes no quieren opinar sobre algo y le dicen tibios. O sea, todos tienen una categoría social como tal. Entonces, en este caso, cuando nosotros trabajamos este cambio de actitudes, lo que queremos trabajar de fondo es el proceso de persuasión. ¿Y cómo se hace ese proceso de persuasión en medios de comunicación? Pues se hace a través de distintos componentes. Se hace a través de la persona que hace la comunicación, es una persona que usualmente tiene mucha credibilidad, o se hace a través del mensaje. Y es en eso en lo que yo me quisiera centrar el día de hoy, porque el mensaje pues está básicamente orientado desde el lenguaje. Entonces, ese mensaje persuasivo en Twitter, en este caso, que es nuestro análisis que vamos a presentar, pero no solamente en Twitter, sino en cualquier red social digital, en cualquier escrito que nosotros hacemos cortos en redes sociales digitales y noticias cortas que leemos. Este mensaje persuasivo básicamente tiene dos componentes, un componente que está orientado hacia el enmarcamiento cognitivo y otro componente que está enmarcado en el componente emocional. Entonces, cuando hablamos de enmarcamiento cognitivo, nosotros usualmente hacemos referencia a creencias. Y aquí quisiera hacer referencia a una de nuestras investigaciones previas en violencia política,
porque este marco explicativo teórico nos va a permitir también explicar de manera análoga lo que está ocurriendo con el COVID. Entonces, cuando tenemos un enmarcamiento cognitivo, investigaciones como la que realizamos sobre la retórica del discurso, la ideología política y el proceso de paz en Colombia, mostraron que en el proceso, después del plebiscito, los discursos publicados en Twitter, y yo le llamo discursos a lo que se publica en Twitter, porque el discurso es lo que está básicamente como función persuasiva, es lo que se devela de todas estas estrategias de comunicación. Entonces, al hacer este análisis sobre enmarcamiento cognitivo, pues encontramos una serie de creencias legitimadoras y creencias deslegitimadoras. Aquí hay unas creencias que legitiman ¿qué? Legitiman el uso de la violencia. No obstante, al encontrarnos en un proceso de posacuerdo, pues allí tenemos básicamente una diferencia, y es que en ausencia de guerra, en este caso, pues de no violencia, la generada exclusivamente por la confrontación de ese grupo que negocia con el gobierno, pues esperaría que no se tuvieran discursos deslegitimadores del otro, ni tampoco legitimadores de la violencia política, lo cual nos llevaría a estudiar otro tipo de procesos que están enfocados directamente en lo que es la reconciliación social y procesos orientados hacia la paz. Entonces, en este caso en particular, nosotros como sociedad venimos de un proceso en el que ya estábamos polarizados. Claramente lo muestran los resultados del plebiscito, claramente lo muestran las últimas votaciones también en las elecciones presidenciales en las cuales las diferencias entre unos partidos políticos y otros, y unos candidatos y otros, son mínimas en cuanto a la votación. Entonces, en esta investigación nosotros encontramos elementos que deslegitiman el adversario, que hablan básicamente de características negativas del otro, y allí encontramos una clara caracterización con algún tipo de atributo psicológico para deslegitimar a la otra persona. También tenemos una característica que es la más usada en todas nuestras investigaciones. Hemos encontrado que tanto en los discursos en su momento de grupos paramilitares, como de grupos guerrilleros, como del gobierno como tal, haciendo pues la salvedad que es la parte institucional legal de todo este serie de actores que tenemos aquí, lo que nosotros encontramos es la proscripción, que no es otra cosa que caracterizar al otro como violador de las normas morales y sociales, es una de las categorías más usadas. Y en estas conversaciones en Twitter encontramos algo muy importante que nos permitió hacer una apertura a una nueva análisis de categorías orientados hacia la promoción de una cultura de paz. En ellas encontramos básicamente el reconocimiento de los derechos humanos y la humanización del otro, un punto muy importante para este proceso de reconciliación. Es de anotar que estos datos se dan principalmente en el gobierno de Juan Manuel Santos, principalmente no, en exclusiva. En el otro caso encontramos también categorías en las que encontramos la invitación al diálogo y al cese al fuego, al perdón, a la reconciliación social, al reconocimiento de las víctimas y a la compensación a las mismas, y se reconoce el conflicto y se hace referencia a la paz. Entonces, todo este componente que nosotros tenemos aquí nos permite identificar que en estas conversaciones de Twitter tenemos elementos cognitivos y elementos emocionales que se gestionan por distintos actores. Ahora bien, ¿qué ocurre con ese mensaje persuasivo? El mensaje no solamente tiene esos componentes cognitivos y emocionales, esos mensajes están vinculados a un alguien que puede ser una persona o puede ser un grupo social como tal. Y es allí donde empezamos a identificar en las conversaciones en Twitter principalmente esas diferenciaciones categoriales en las que tenemos el endogrupo y en las que tenemos el exogrupo. Y aquí yo quisiera resaltar este negativo y este positivo, porque si ustedes recuerdan diapositivas atrás, estábamos hablando de esos valores actitudinales, ¿no? El que nos permite la polarización, no somos de extrema positiva o extrema negativa a nuestra valoración. Y lo que encontramos aquí es un fenómeno en la psicología social que se conoce como sesgo endogrupal, y es un proceso que básicamente explica cómo nosotros siempre
tendemos a tener una valoración positiva a los grupos a los que pertenecemos. Entonces, ¿a qué grupos pertenecemos? Pues al grupo, en mi caso, de las mujeres, de las psicólogas y otros más con los que yo tenga algún tipo de afinidad ideológica, creencias y tenga prácticas, las cuales me permiten expresar esa identidad. Entonces, ¿qué se encuentra usualmente en los contextos políticos? Que se valora el endogrupo y las acciones que hace el endogrupo, pero se deslegitiman las del exogrupo, es decir, que se hace saliencia sobre esos aspectos negativos que tiene el exogrupo. En este orden de ideas, quisiera anotar, ya para entrar en lo que tiene que ver con el COVID, que nos estamos en este momento enfrentando a dos componentes. Hemos escuchado hablar de la polarización durante el COVID, pero también hemos escuchado la politización del COVID. ¿Qué significa esto? La polarización ya la vimos, son esos extremos, el extremo positivo, el extremo negativo. ¿Y qué es la politización? Entonces allí viene un componente fundamental que lo mencioné en la diapositiva anterior, y es esa diferenciación entre el endogrupo y el exogrupo, es decir, entre el nosotros versus ellos. Entonces, cuando ustedes escuchen esas conversaciones en las que dicen, estás conmigo o contra mí, pues no es otra cosa diferente a un proceso de diferenciación grupal en el que te están obligando lingüísticamente a tomar partido por alguno de los grupos. Esa toma de conciencia, cuando nosotros tenemos una conciencia, por ejemplo, de que esa diferenciación intergrupal no es independiente del poder, es decir, que está relacionada con todo lo que es el sistema social y político, el mantenimiento del orden social, nos lleva a pensar básicamente que estamos ante una identidad colectiva, es decir, que a través de las conversaciones que se publican en Twitter, está promoviendo que nosotros nos identifiquemos con un grupo, con un partido político, con un político como tal. Entonces, tenemos que ser bastante críticos y analíticos al momento de hacer ese tipo de análisis que estamos realizando. Entonces, lo que nosotros encontramos en este momento durante el COVID es que el COVID no está suelto en el sentido discursivo ni en las publicaciones que tenemos en Twitter. En este momento el COVID está vinculado a toda esa realidad sociopolítica que estamos viviendo y que traemos de hace años. Por esa razón, como le mencionaba, tanto mis colegas como yo hemos tenido que hacer un recorrido histórico sobre esas condiciones sociopolíticas en las que nos encontramos actualmente. En este caso, hay otro componente importante que también menciona José Manuel Saucedo, y es lo que es la identidad colectiva politizada. Es decir, que adicional a identificar esas relaciones con el poder, nosotros interpretamos si esa posición del endogrupo y el exogrupo y las relaciones que se dan están en un contexto más amplio. Es decir, son dos componentes importantes. Uno, que nos identifiquemos, y otra, que el contexto en el que se da la conversación tenga la relación de poder implícita. ¿Cómo se aplica esto? Básicamente a lo que es el COVID y cómo se da esa politización del COVID y cómo se combinan aquí las emociones en ese proceso. Como les mencionaba, el modelo que comunico en el capítulo en el que también participamos varios colegas del país sobre psicología en contextos de COVID, desafíos de la poscuarentena en Colombia, pues básicamente hace una compilación de todos estos elementos que he mencionado hasta el momento, elementos identitarios, elementos emocionales, elementos que tienen que ver con una amenaza. Entonces vamos a ver la analogía entre lo que usualmente se ha venido trabajando en el contexto de la violencia política en contraste pues con la situación que estamos viviendo en este momento. Cuando nosotros tenemos un acontecimiento amenazante, en este caso pues es el COVID, indiscutible, además una amenaza invisible, porque no sabemos dónde está, o más bien sabemos que está en todo lado, y no lo podemos identificar, que es uno de los componentes que dificulta tanto el control social, y como lo veíamos en nuestro título del panel general en la disciplina social, que vamos a tener, hemos tenido y que tendremos en los siguientes meses que nos esperan con esta condición. Entonces identificamos un acontecimiento amenazante que es el COVID. Ante eso, el mundo entero no tiene discusión. ¿En qué? En que genera unas causas, genera unas consecuencias para las personas. Lo hemos visto en las cifras de infectados, lo hemos visto en las cifras de muertos al día. En este momento somos también uno de los países que más contagio tiene.
y bueno, se han gestionado de diferente manera. Necesariamente eso genera un impacto emocional negativo, como ocurre con la violencia política. Por eso el análisis, el parangón, la comparación con las teorías explicativas de lo que ha sido la violencia en Colombia, porque se pueden aplicar para la explicación de cómo se politiza el COVID-19. Entonces, en este caso tenemos ese componente amenazante, el cual pues, nos genera un impacto emocional negativo, que se ha identificado claramente en las cifras de aumento de enfermedades psicológicas que tienen las personas. Los indicadores de ansiedad, los indicadores de depresión han aumentado considerablemente. En las facultades de psicología, nuestros centros de atención psicológica en el país están concentrados en hacer principalmente estrategias de control para poder manejar las situaciones que estamos enfrentando hoy día todos. El trabajo en casa, la familia en casa, el esparcimiento en casa, absolutamente todo en casa. Para aquellos que lo han implementado, por supuesto, porque aquí viene otra condición que la veíamos al inicio y es la condición socioeconómica, las condiciones estructurales que facilitan que unos tengan la posibilidad de estar en casa y que para otras la situación no sea tan sencilla. De hecho, pues lo vemos con las condiciones de desigualdad que nos han presentado previamente otros colegas. Entonces, al tener ese impacto emocional negativo, así como ocurre en la violencia política, las personas y los gestores de ciertos tipos de acciones buscan reducir ese impacto emocional negativo. Pero lo que encontramos nosotros es que a través de las comunicaciones podemos tener un doble efecto. Uno que aumente el malestar y otro que reduzca el malestar. Y eso se da en un contexto básicamente sociopolítico. Y aquí es donde identificamos esas conversaciones en Twitter como unas conversaciones que están enmarcadas en relaciones de poder. ¿Por qué razón? Porque se han encontrado estudios, bastantes, y en este momento recientes, en que muestran básicamente que la derecha puede apelar, o usualmente se encuentran diferencias significativas en apelar a un tipo de emociones cuando los gobiernos son de derecha que cuando los gobiernos son de izquierda. Asimismo lo encontramos en las alcaldías cuando tenemos diferencias entre la posición ideológica en las que se apela a un tipo de emoción específico. Entonces, hay un tipo de control social que se ha gestionado durante esta cuarentena, esta pandemia en la que nos encontramos, y es aquella orientada a aumentar el malestar emocional. ¿A través de qué? A través de comunicaciones que nos transmiten miedo, que nos dicen, bueno, una cantidad de información importante en la que básicamente nos dan a conocer la percepción de la amenaza. Aquí yo quisiera especificar que estos dos componentes, cuando nosotros tenemos esa percepción que aumenta el malestar emocional, sea con información real y con información falsa en redes digitales. Entonces, la información real es aquella que nos muestra las cifras, la que nos dice estamos ante una amenaza, estamos con este número de muertos, estamos así en comparación con los otros, y nos van dando una serie de contenidos que nos pueden transmitir a algunos miedo. A otros puede que no, porque esto no significa que la comunicación genera de manera directa una emoción en la audiencia. Eso está mediado básicamente por la historia de los participantes y por los otros discursos que escucha, pues nosotros no estamos expuestos únicamente a una sola fuente de información, sino a muchas. Y también a aquellas con las que nos comunicamos y que nos hacen analizar los argumentos a favor o en contra de nuestras posiciones. Entonces encontramos en los estudios, en los últimos, que teníamos gobernantes en el mundo que acuden a una opción del miedo. Hay otros gobernantes que también acuden a otra emoción negativa, que es la ansiedad social. Y esta tiene una diferencia con el miedo porque la ansiedad social nos invita a enfrentar la amenaza, es decir, nos comunica la amenaza, al igual que el miedo, pero en este caso, con la ansiedad social, se nos motiva a enfrentarla. ¿Cómo? Pues bueno, ahí están las estrategias que han comunicado y que tienen sus distintos componentes en los gobiernos para enfrentarla. Hemos tenido en la literatura y en los estudios, como ustedes bien lo han escuchado en otros países, ayer lo veíamos con el profesor Wilson López, distintas posturas en Estados Unidos, en Latinoamérica también han sido posiciones diferentes, aquellas que han dicho, bueno, sí, hay una amenaza, pero hay que salir a comer juntos, hay que salir
hacer diferente tipo de actividades. Entonces, pues son comunicaciones que informan de la amenaza y nos invitan a, básicamente, a reconocerla, a vivirla. En cambio, hay otros tipos de discursos que son discursos que están orientados más hacia la reducción del malestar emocional. Y ese tipo de discurso se maneja con emociones positivas. Aquí el asunto con las emociones positivas y con las negativas es que podemos encontrar todas ellas en un mismo discurso, en un mismo gobernante. Solamente que los estudios sí muestran que unos utilizan más unas estrategias que otras. En este caso en particular, cuando nosotros tenemos condiciones de seguridad en el discurso, lo que nos comunican a nosotros es la búsqueda de protección. Entonces encontramos usualmente un acompañamiento de cuando estamos frente a condiciones de miedo, ¿sí? Como condiciones en las que van a entrar a nuestras casas y nos van a robar y van a generar determinados tipos de afectaciones a nosotros y a nuestras familias, pues usualmente están acompañadas también de una estrategia de comunicación de seguridad. Te vamos a proteger. Tenemos las fuerzas del Estado para protegernos de ese tipo de amenazas. Y tenemos el otro discurso, que es un discurso orientado hacia la esperanza. Un discurso en el que se nos comunica que la situación va a mejorar, que vamos por buen camino, que vamos bien, que lo podemos lograr juntos. Y usualmente esto va acompañado también de un tipo de emoción negativa que nos invite al enfrentamiento a esa amenaza, pero con una comunicación mucho más positiva. De hecho, en los estudios previos que nosotros hemos realizado en violencia política ya durante el proceso de posacuerdo, lo que encontramos es que existe presencia tanto de emociones negativas como positivas, y allí encontramos en el último estudio que realizamos comparando el discurso del expresidente Juan Manuel Santos con el del presidente Duque, encontramos básicamente una diferenciación en el uso de algunas expresiones. Por ejemplo, el caso de la emoción positiva de reconciliación es característica en el gobierno de Juan Manuel Santos. No significa ello que no se utilice en el gobierno de Duque. En Twitter, en este caso especial, estoy hablando de una investigación que también hicimos en red social digital Twitter. Y lo que encontramos allí es que, por ejemplo, de 18 veces que la menciona el expresidente Juan Manuel Santos, la hace en el contexto de reconciliación social, reconciliación de los colombianos y otro tipo de reconciliación que invitan al avance de la paz. En el caso del presidente, las dos menciones que encontramos en la ventana de observación, que básicamente fue desde el reconocimiento de las FARC como partido político, es relacionadas con el Comité de Convivencia y Reconciliación que se creó en el marco de los acuerdos de paz. Entonces vean ustedes que la palabra aparece en ambos discursos, pero el uso, su frecuencia es diferente en un gobierno en comparación con el otro, y no solamente la frecuencia, sino todo el contenido semántico que hay alrededor de ese mensaje en el cual se pronuncia la palabra es diferente. Entonces, este primer componente emocional, lo que nosotros identificamos es que genera una aproximación diferencial en el control social. Hay gobiernos orientados a hacer un control social a través del miedo, de la seguridad, y otros gobiernos orientados a través de la ansiedad social y la esperanza. Obviamente me he enfocado en estas dos emociones porque son de las principales que hemos identificado en nuestros procesos, pero aquí hay inmersos otros tipos de emociones que nosotros estamos comunicando a través de Twitter y que estamos recibiendo día a día en nuestras conversaciones. Entonces, ¿qué subyace a todo ese proceso? Como lo mencionaba previamente, subyace principalmente unas ideologías políticas de derecha. Ayer veíamos la explicación del profesor Wilson con respecto al autoritarismo, por otros autores también denominado conservadurismo, y tenemos unas ideologías políticas de izquierda, liberalismo y progresismo. Entonces aquí un asunto muy importante para lograr identificar por qué está politizado el COVID es porque muchas de las noticias que nosotros encontramos en nuestro día a día leyendo los Twitter vinculan el COVID con la gestión de algún grupo de poder. Y quisiera aquí hacer un énfasis en ese aspecto porque recordemos que estamos a puertas de las próximas elecciones presidenciales. Entonces, toda esa comunicación que se genera alrededor de COVID y política tiene un fin.
Y ese fin, como nosotros lo hemos podido ver en los casos anteriores de votaciones, tanto en las elecciones como votaciones en el plebiscito, pues es el logro del objetivo. En este caso, en el plebiscito, pues era del sí y el no, y en el otro, pues de la elección del candidato. Y en las últimas elecciones que nosotros hemos visto en Colombia, pues básicamente identificamos cada vez más ese tipo de estrategias en las que se deslegitima al otro, en las que las conversaciones es que están completamente cargadas de emociones positivas y negativas. ¿Qué situaciones sociales y políticas enfrentamos en este momento? Pues que estamos ahora en una poscuarentena gestionada principalmente por razones también económicas, a causa de la desigualdad. Estamos viviendo una serie de escándalos, digo yo, en Twitter, que podemos leer en el día a día, las condiciones directas de violencia, los asesinatos, las masacres, y aquí vean ustedes el componente semántico que le aplican al tema, los homicidios colectivos. Todo es, en este caso, es digamos, un manejo del lenguaje para reducir ese impacto emocional negativo que pueden generar ese tipo de noticias en nosotros como ciudadanos que estamos viendo el día a día lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué ocurre entonces con estas situaciones sociales y políticas? Pues que vamos a salir a condiciones mucho más difíciles de las que teníamos antes, porque mantenemos, y creo que se agudizó y se exacerbó esta polarización política en el que estamos completamente a favor, completamente en contra, entonces cada vez nos vamos más hacia los extremos y ese extremismo pues genera los riesgos que hemos tenido durante todos estos años y es exacerbar el conflicto y la violencia. También tenemos un momento muy especial en esta pandemia y es la protesta social que se ha incrementado en los últimos años con motivo de esas diferencias, desigualdades que se han identificado y con motivo de esa polarización en la que cada vez se participa más en este tipo de actividades. Recordemos que entre los principales componentes que tenemos para la protesta social, Gamson plantea principalmente la identidad, la injusticia y la ira. Es decir, tenemos aquí el componente de identidad que nos politiza. Tenemos la ira, que es una emoción que usualmente es la que está más asociada a la participación en la protesta social. La otra reciente que ha aparecido en los últimos años es la esperanza, es decir, su contraparte en la emoción negativa, en la emoción positiva. Y tenemos necesariamente en este momento todavía acciones de violencia política y de xenofobia causada también por discursos que maximizan esa diferenciación de nosotros con los otros. ¿Qué hacer? Pues desde la psicología social y política, desde nuestra posición como ciudadanos, lo que yo les voy a compartir sobre el qué hacer son básicamente algo que hacer, porque son muchísimas las acciones que nosotros podemos hacer para minimizar esa situación. Entre ellas, pues tenemos en este momento un proyecto que desarrollamos con nuestros colegas de la Universidad Católica de Colombia, a quienes saludo y hago un reconocimiento muy especial porque gran parte de los resultados que presento en esta conferencia y de las publicaciones que hemos realizado se han hecho porque todos ellos contribuyen con su compromiso, con su visión crítica y analítica hacia las situaciones y la política que estamos viviendo en este momento y sobre todo hacia mantener nuestro interés por develar esas emociones que se están manejando en las conversaciones en Twitter, porque no son fáciles de identificar para nosotros. Necesitaríamos tener un procesador automático como lo tienen los software para poder identificar si realmente hay diferencias significativas, sí o no. Pero sí hay unas condiciones especiales en las que nosotros podemos fijarnos para identificar si la comunicación está politizada, si la comunicación está polarizada alrededor del COVID y de otros temas en particular. Entonces aquí pues contamos con un equipo de investigadores, profesores de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. También tenemos estudiantes de maestría, de doctorado, jóvenes investigadoras que han venido construyendo con nosotros este proceso de observación en redes digitales. También contamos pues con un equipo de cooperación internacional en el que nos acompañan Andrea, José Manuel y Amalio en nuestros procesos de investigación.
Allí, ¿qué hacemos? Este es básicamente un grafo de uno de nuestros análisis elaborado por Camila Garzón, quien es una de nuestras investigadoras. En este grafo nosotros básicamente identificamos que en Twitter la conversación se mueve en función de lo que es la realidad social y política. Vemos como en el centro tenemos un hashtag que es el del COVID-19 y aquí hicimos un análisis específico por ese contenido, pero posteriormente en la publicación que tenemos en este momento en construcción, pues logramos hacer un análisis específico de aquellas emociones que se generan y logramos identificar con datos muy precisos si la posición ideológica de los distintos alcaldes que tenemos en el país básicamente marcan una diferencia en cuanto al uso de esas emociones positivas y en cuanto al uso de esas emociones negativas. Vemos aquí que podemos establecer las relaciones entre los distintos entre los distintos ciudades de nuestro país, en las que se hace un claro énfasis sobre lo que tiene que ver con el autocuidado, con el acatar la cuarentena, y posteriormente ya los contenidos mucho más detallados sí encontramos unas diferencias principalmente en cuanto a emociones como la ira, emociones como la ansiedad, emociones como la seguridad y otras que hemos identificado. Nosotros como ciudadanos tenemos muchísimas estrategias. Yo voy a mencionarles apenas algunas que podemos identificar en este proceso, entre las que están aquellas que también nos acompañan en nuestra vida real, en nuestra cotidianidad, en nuestra cercanía con los otros. Nosotros verificamos la identidad de la fuente. Entonces, uno de los puntos fundamentales sobre las noticias que recibimos en política y en COVID es verificar la identidad de la fuente. En Twitter ustedes tienen la posibilidad de identificar un chulito azul, ¿sí? Que es como un visto bueno, que nos identifica si son cuentas oficiales, es decir, si el que publica en esa cuenta dice yo soy el que publica en esa cuenta. Entonces, un punto fundamental es verificar la identidad de esa fuente. Otro punto importante es verificar la veracidad de la fuente, porque ¿qué pasa? A veces nuestra fuente no verifica la información, ¿sí? Entonces, hemos visto casos en las noticias perfectamente y en Twitter publicados en los que alguien publica un tweet y después dice, disculpen, publiqué una noticia falsa. ¿Por qué? Porque no fue a hacer la verificación de la fuente, porque fue una imagen que también creyó en otra fuente, entonces se va haciendo una cadena de credibilidad en este caso particular, lo cual nos genera hacer una propagación de la información falsa. Entonces, muy importante para nosotros esos dos componentes de verificación, tanto de la fuente como del mensaje principalmente. Luego tenemos que identificar aquello que veíamos sobre la identificación o la politización que tenemos del COVID, y es si el mensaje se vincula con el sistema del poder. ¿Nos están hablando solo de COVID o nos están hablando del COVID y la gestión política? Porque si nos están hablando de gestión política, tenemos que mirar este cuarto componente que tenemos adicionalmente, y es identificar si ese mensaje está a favor o en contra de algún grupo. Por lo que podemos saber que ese mensaje está escrito con alguna función persuasiva. ¿Cuál? Pues nosotros identificaremos cuál es esa función persuasiva con la que está escrito el mensaje. Tenemos que identificar también en términos de polarización si tiene valencia positiva o negativa. Entonces, aquí el asunto no es necesariamente que nosotros no tengamos que asumir posición, por supuesto que no, nosotros podemos hacer posición, tener una posición fundamentada, argumentada, conocedora del contexto social y político. Se puede ser de derecha, de izquierda, de centro. Aquí el asunto es que nosotros tengamos claridad sobre ese tipo de posición y lo que implica esa ideología. Y finalmente, pues nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos también en Twitter. Recordemos que es un medio multidireccional en el sentido de la comunicación, ¿no? Twitter pone la agenda de los medios también va a Twitter. Las personas generan conversaciones, discuten, argumentan, expresan, enmarcan sus actitudes, sus experiencias a favor y en contra. Entonces aquí la invitación es hacer un análisis de la información que nosotros consultamos día a día en Twitter, evaluar esa información con base en los componentes de polarización y politización,
y también expresarse de manera expresiva, de manera asertiva, perdón. Se ha encontrado en otros estudios que también trabajamos esa línea de investigación con el grupo, pero pues no lo traje aquí porque realmente está completamente vinculada a lo que son las emociones y la expresión de las emociones de las víctimas, pero lo que han encontrado los estudios es que a través del lenguaje nosotros expresamos y podemos sentir bienestar psicológico, bienestar emocional, pero debemos tener precaución sobre la manera como lo expresamos. A mí me gusta mucho una expresión que me han compartido dos colegas a quienes quiero y admiro mucho, que son Claudia Caicedo y Sonia Zambrano, el darse cuenta. Me parece muy importante en términos sociales hacer esa máxima de aplicación también en el contexto político. Aquí el tema es darnos cuenta y comportarnos sabiendo las implicaciones que ello tiene. Entonces la invitación en el COVID es a darnos cuenta de las implicaciones que tiene el seguir esa disciplina social, seguir con el autocuidado, seguir con el cuidado, como bien lo han dicho mis colegas, con nosotros y hacia los otros. Esa es la premisa fundamental por la cual quería compartir con ustedes este análisis desde el proceso de persuasión social. Muchas gracias y te doy la palabra, Fabricio, para conversar. Fabricio, no te estoy escuchando. Qué pena, estaba en mute, el micrófono. Qué pena, gracias, sí. Bueno, muy interesante, oye, te agradezco mucho la presentación, muy interesante y muy interesante el trabajo que ustedes están haciendo allá. Mira, Emilio Espejo hizo un par de preguntas hace un tiempo. La primera es, ¿el sentido de los toques de queda es político punitivo que incide en la violencia simbólica? Profesor Emilio, un gusto saludarte. Muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, nosotros en el grupo de investigación también analizamos la conversación que se dio en el toque de queda. Entonces, realmente lo que nosotros identificamos es que en las cuentas oficiales no hay mucha información declarativa sobre este proceso, sobre que se hubiera manejado lo positivo o lo negativo, pero lo que sí podemos identificar en el contexto y en lo que ocurrió básicamente es que se transmite a la población y se viraliza a través de las redes sociales digitales una amenaza en la cual posteriormente nosotros percibimos unas condiciones de seguridad, o sea, nos acompaña otro agente social o político como tal para resolver esa percepción del toque de queda que finalmente, como se cercioraron los medios de comunicación y como después lo expresaron muchos de los ciudadanos, pues fue básicamente un toque de queda el toque de queda no, la situación de amenaza fue simbólica, el toque de queda fue real, pero la situación de amenaza fue simbólica porque en algunos conjuntos residenciales definitivamente no ocurrió nada de lo que se viralizaba a través de las redes sociales digitales. Entonces, sí, un componente lingüístico importante en esa percepción y creo que es uno de los mejores ejemplos, profesor Emilio, para explicar la importancia y el impacto que puede tener el lenguaje en nuestra calidad de vida, en nuestra cotidianidad. Muchos nos sentimos asustados, muchos nos sentimos emocionados en el sentido de ir a hacer el enfrentamiento y lo que encontramos allí fue una movilización emocional completamente arraigada a ese proceso de lingüístico y manipulación que se hizo a través de las redes digitales. Muy bien. Mira, la otra pregunta de Emilio es, ¿a quiénes corresponde descifrar y decodificar los mensajes persuasivos de instituciones del Estado, el gobierno nacional y de las redes sociales virtuales? Pues, ¿a quién le corresponde? Creería que nos corresponde a todos. Ahí sí creo que es una responsabilidad social compartida. O sea, por una parte, que es motivo de nuestro propósito en el observatorio,
es poderle mostrar a la ciudadanía si las conversaciones que se están publicando tienen una valencia positiva o negativa, como para decirles date cuenta que a través de estos argumentos te están haciendo pensar mucho más hacia ese extremo polarizado, hacia ese partido o hacia esa persona como tal. Entonces, creo que por una parte nos corresponde a los académicos, por otra parte nos corresponde a los ciudadanos estar informados, hacer una lectura crítica y analítica, insisto con el analítica de la información que leemos, y también le correspondería, por supuesto, al Estado. No obstante, lo que nosotros vemos en estos momentos es que esa caracterización, esa categorización que han hecho en los últimos días, fue también noticia en Twitter, la clasificación de cuentas de periodistas, de políticos, entre positivo, negativo y neutro, no la han hecho de manera neutral, de ninguna manera. ¿Por qué? Pues porque lo hace una agencia de investigación, una agencia de mercadeo o de comunicación para básicamente gestionar una estrategia de posicionamiento. Entonces lo que hacen es un análisis de esas cuentas, pero completamente politizada, es decir, partiendo de un punto de vista si está a favor, en contra o neutro de un gobierno, una posición neutral por parte del gobierno tendría que hacer una información a la comunidad, a la comunidad social, a la sociedad colombiana, de todos sus argumentos. Muy bien, muy interesante. Oye, en ese tema, ya que mencionas ese tipo de compañías, y esa es una pregunta mía, ¿esas compañías están ayudando a los partidos a básicamente manipular la opinión que la gente tenga sobre ellos? Bueno, aquí hay unos temas importantes y en alguna reunión también hablábamos el tema de la ética, ¿no? De la gestión. Y es necesario, digamos que presentar aquí que también es un campo de trabajo. El hablar de la manipulación pues implica unas diferencias en la expresión a la persuasión, pero realmente la respuesta, para ser muy sincera contigo, es que sí, claro, están gestionando contenidos que podemos llamar manipulación. ¿Por qué? Porque como lo dice la teoría de la persuasión, busca cambiar, busca manipular, y esa manipulación es porque es de manera direccionada cambiar la opinión hacia un extremo o hacia el otro. Ahora, el punto fundamental aquí es que son agencias que trabajan y estudian para ello. El tema es la ética con la cual hacemos esas estrategias, con las cuales llevamos al posicionamiento a un candidato político, a una opción del sí y el no, ¿cierto? En la responsabilidad social y política que tenemos con nuestro país, con la sociedad. Wow. Y ahora que estamos, por ejemplo, acercándonos a las elecciones aquí, ¡ja! Dios mío. O mira, se va a poner muy, muy como han sido las últimas elecciones. Si ustedes ven, los dos últimos momentos han tenido toda una interfaz de comunicación en la que hay mucha información que se nos va de nuestra propia comprensión sobre lo que hay detrás de quien comunica. Cierto. Mira, Wilson López afirma, afortunadamente tenemos una caída en la aceptación del discurso polarizante negativo. ¿Estás de acuerdo? Sí, hay algunos estudios que muestran principalmente que después de la firma del acuerdo de paz, se generó durante los primeros años de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos una comunicación más orientada hacia la paz. ¿Y ello qué implica? Como lo manifiesta un autor, Kent, y también que lo ha trabajado el profesor Wilson López en sus investigaciones, en su tesis doctoral, pues una comunicación orientada hacia la paz es diferente a una comunicación orientada hacia la guerra. Una comunicación orientada hacia la paz, por ejemplo, reconoce todos los actores del conflicto. Una comunicación orientada hacia la paz reconoce a todas las situaciones y visibiliza distintas situaciones, no solamente las de la violencia, sino también las de la paz. Entonces, lo que sí encontramos es un desescalamiento. Un poco sí estamos identificando que en estos últimos meses, pues principalmente vuelve a escalar el lenguaje, pero pues así como han desescalado las cifras, también ha desescalado el lenguaje en las conversaciones. Y aquí, pues principalmente tiene una razón, y es que pues las cifras hay que verlas en contexto.
no en el contexto que nos interpretan, como hemos visto en varios Twitter de comparación de cifras que no tienen comparabilidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo con el profesor. Mira, en ese sentido, Katia Herrera menciona, pues ya empezaron con el neocastrochavismo. Ah, sí. Sí, ya empezaron con el castrochavismo. Aquí tenemos básicamente un lenguaje en el gobierno en el que retorna esa xenofobia, ¿cierto? Porque no es solamente una xenofobia política, sino es una xenofobia que se transmite a todo su grupo social, y tenemos una gran cantidad de migrantes venezolanos y tenemos una gran responsabilidad sobre cómo hacemos esa interpretación de los procesos que tenemos. Entonces, Katia, efectivamente, hay muchísimos Twitters en los que ya empezamos a ver esas categorizaciones, y esa especialmente es una categorización que ha sido identificada en contextos de violencia política. Entonces, aquí lo que vemos es una vinculación del contexto de COVID, en el que seguimos vinculando ese tipo de conversaciones con las realidades que tenemos en este momento. Entonces, así es, ese es un ejemplo. Narcoguerrilla, narcoterroristas, todo ese tipo de expresiones busca hacer un vínculo. Ahora, yo quisiera hacer énfasis a propósito de tu mensaje, Katia, y es que a veces no nos lo dicen con la palabra, neocastrochavismo, ¿sí? A veces colocan los componentes de esa relación en el mensaje de Twitter sin que nosotros logremos identificarlo fácilmente. Entonces te ponen y te dicen la perspectiva izquierda demonizada, con algún político, de un nombre de un político en el que nosotros vemos en el mismo mensaje. Entonces, claro, para un lector no entrenado en esa lectura de esas relaciones políticas, pues puede que no lo veamos y vemos el mensaje, pero no identificamos esa función persuasiva que hay detrás, y es realmente que nosotros vinculemos a alguien o a algún grupo con ese tipo de ideología que puede ser cercana o distante. Y ahí es donde empiezan a acercarse a ese tipo de polarizaciones que nosotros tenemos, a intentar acercarse. Entonces, si tengo una ideología más cercana a no querer ese tipo de estados de ideología de izquierda, pues seguramente voy a empezar a apropiar ese tipo de lenguaje y a compartirlo en mis redes, a viralizarlo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta que todos nosotros como seres humanos somos seres políticos también, y que tenemos una responsabilidad en lo que compartimos en las redes sociales digitales, incluso a través del humor, porque a través del humor también se comparten ese tipo de estereotipos y estigmatizaciones. Sí. Mira, Wilson comentaba esto, fue toda una manipulación y que salió mal, después se deslegitimaba la autoridad. ¿Estos jueguitos son de algunos sectores políticos? ¿O son todos? No, no son todos. Realmente, Wilson, lo que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones es que son unas estrategias bastante bien pensadas, bastante bien estructuradas. O sea, no es aleatorio que nosotros encontremos un tipo de expresiones en unos grupos políticos en comparación con otros. Eso significa que hay detrás todo un equipo experto haciendo la estrategia. O sea, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Qué es lo que queremos posicionar? ¿De qué los queremos convencer y qué los queremos hacer sentir a través de lo que comunicamos? Entonces, realmente son estrategias que tienen impacto y son estrategias que están generando que Colombia cambie hacia nuevas formas de participación política. Oye, Mildred Biancha pregunta, ¿se evidencia la importancia y necesidad de consumo crítico de información, cierto? Totalmente de acuerdo, Mildred. Además, gracias por la pregunta y te saludo. Mildred es una de nuestras doctorandas en la línea de Psicología Social, Política y Comunitaria, y ella tiene un trabajo muy importante en ese punto, que es consumo crítico de la información, en estudiar cuáles son ese tipo de habilidades, en diferenciarlas, ese tipo de habilidades que deberíamos tener nosotros para hacer esa lectura crítica, para poder lograr identificar
esas funciones persuasivas que tienen los mensajes. Entonces, completamente de acuerdo contigo, Mildred, en que el tema que trabajas es sumamente relevante para lograr tener una analítica mucho más precisa en la lectura de las comunicaciones en general en redes sociales digitales y también de medios de comunicación en general. Mira, esta Blanca Patricia Ballesteros también pregunta cómo es muy importante la labor del observatorio, de cómo lograr que haga evidentes las manipulaciones de la comunicación por parte de los medios de comunicación. Blanca Patricia, buenas tardes, un gusto también saludarte. Pues mira, el proyecto de observatorio que nosotros tenemos en la Universidad Católica de Colombia es un proyecto que estamos adelantando, que inició este año. Esperábamos sobre el final del año estar haciendo el lanzamiento ya de la página web, estamos trabajando en ello, y pues básicamente lo que nosotros queremos tener actualmente es una presentación de cuáles son esos contenidos que se están gestionando. Entonces, pues la invitación es a consultar los estudios que vamos a publicar, que son estudios cortos. Siempre tenemos alguna noticia política importante, por ejemplo, cuando fue el toque de queda, ahora que ha sido el COVID, y siempre tenemos algún evento particular. Nosotros lo estamos analizando, tenemos actualmente un monitoreo de más de 700 cuentas, las cuales estamos procesando en analítica de datos con Big Data, y allí logramos identificar cuáles son esas diferencias significativas. Entonces, una parte de la responsabilidad para poder hacer ello que tú planteas es poderle comunicar a la sociedad en acceso abierto lo que nosotros encontramos en los datos para que puedan hacer una lectura crítica de lo que leen diariamente en sus redes digitales. Muy bueno, me parece una función y un rol muy importante. Los felicito. Mira, Laura Liliana Gómez pregunta, ¿qué estrategias se pueden utilizar para generar conciencia en personas con bajo nivel educativo o que no se informan y que están polarizadas? Esa es una excelente pregunta, Laura Liliana. También te saludo. Realmente nosotros hemos encontrado en otro tipo de investigaciones que existen unas diferencias importantes en las estrategias que debemos implementar como psicólogos. Debemos tener esa diferenciación porque pues usualmente las habilidades sociolectoras de ciertas poblaciones por las mismas condiciones de desigualdad en las que nos encontramos, pues no nos da la posibilidad de tener una comprensión crítica y suficientemente analítica de lo que estamos leyendo. Entonces, ahí nosotros tenemos básicamente que hacer estrategias de formación y de participación política para que si no lo hacemos a través de la lectura de los mensajes, porque aquí también quisiera mencionar que pues nuestras investigaciones tienen esa limitación y es que hemos trabajado únicamente con conversaciones en Twitter, pero otras investigaciones previas que hemos hecho hemos trabajado también con población ciudadana, en este caso. Entonces, pues lo que nosotros hacemos es básicamente es diseñar programas en los que se genere una comprensión de este tipo de información, la cual llega usualmente a través de otro medio de comunicación. Y aquí yo quisiera hacer un llamado a la transferibilidad de ese proceso, ¿no? Cuando en Twitter sale un mensaje, se pone la agenda de los medios, y así la persona no tenga un Twitter, así no lea un Twitter, le llega por el noticiero. Entonces, ¿qué publicó XX el día de hoy? Y eso pone una parte de la agenda temática del día a día. Entonces, esas estrategias de formación política, de comprensión e identificación de los elementos también se pueden hacer en personas que no tienen, digamos que una formación sociolectora más avanzada. Muy bien, muy importante trabajo. Mira, Luisa Caterín Rojas pregunta, ¿cómo afecta la politización de la pandemia la consolidación y construcción del tejido social? Pues la afecta, en este momento yo creo que la afecta de manera negativa, porque de hecho nuestro tejido social está bastante afectado. Si recordamos los supuestos establecidos por Martín Baró en lo que ha denominado trauma o daño psicosocial, una sociedad con este tipo de afectación pues tiene básicamente tres componentes que son desintegración pues de esos referentes sociales. Tenemos unos componentes importantes que mencionaba Martín Baró, que son la polarización y también
el otro es la corrupción. Son indicadores de que estamos en una sociedad que tiene unas condiciones diferenciales causadas por el conflicto y la violencia armada que hemos vivido. Entonces, en este momento, esta politización puede generar efectos aún más negativos. ¿Por qué? Porque están tomando la gestión del COVID para hacer política, para hacer campaña. Y eso significa que nosotros estamos haciendo también unos procesos de transferencia hacia el COVID importantes en los que estamos generando mucho más polarización por las gestiones que se realizan. Pues lo vemos en redes, los vemos en las noticias, todo tiene sus a favor y en contra. Entonces, que si le prestó el dinero, que si gestionó esto, en alguno de los memes que veía o de videos más bien que se hicieron virales en algún momento en esta pandemia, mostraban uno en el que un grupo de personas le decían a alguien, bueno, o escuchaba más bien al político, y si hago esto, malo, si hago lo otro, también malo, si hago lo otro, también malo. Entonces, pues realmente nunca vamos a estar todos contentos, y esa diferenciación que pues nos hace seres humanos, nos hace seres sociales, pues sí está impactando de manera importante, sobre todo por la historia que tenemos. Veamos que en otros países ha sido diferente el manejo que le han dado, y es que por tener el tejido social como lo estamos en este momento reconstruyendo, recuperando, y en algunos casos, como podemos ver en ciertas regiones del país, pues con un retroceso, otra vez hacia el daño psicosocial, hacia la afectación de la violencia. Entonces, pues sí nos genera una situación bastante compleja en la que podemos tener un retroceso importante de lo que habíamos avanzado en los últimos 2 años. Qué riesgo, ¿no? Qué lástima. Mira, ¿qué implicaciones psicológicas tiene la persuasión emocional en la poscuarentena? ¿Qué implicaciones psicológicas? Muy importante esa pregunta, porque lo que nosotros hemos identificado que es que a través del lenguaje existe correspondencia con los estados emocionales que pueden tener las personas. Entonces, de hecho, la sobreexposición a noticias negativas puede generar en algunos depresión, puede generar en otros ansiedad, miedo. Entonces, psicológicamente, estar encerrados y tener percepción de amenaza, tener percepción asocial, nos pone en una vulnerabilidad psicológica importante. Por ello, como bien lo planteaban tanto Wilson como Nelson en sus conferencias, lo cual también apoyo, es el importante papel y la relevancia que tienen los psicólogos para el país. En este momento tenemos una cantidad importante de personas de todos los niveles de formación, de todos los niveles socioeconómicos, pidiendo ayuda porque son condiciones para las que no estábamos preparados y en las que estamos a una constante sobreexposición. ¿Por qué razón? Porque como estamos en casa, algunos tenemos teletrabajo, pues nos la pasamos con el computador, con el celular, con el noticiero, y si nosotros vemos cuál es la agenda mediática, pues es una agenda mediática a veces completamente orientada hacia la visibilización de la violencia. Entonces, pues eso sí genera una condición psicológica de vulnerabilidad. Muchas gracias. Oye, ¿tú tienes algún otro ejemplo de estudios de persuasión emocional que fueron realizados en el contexto colombiano que nos puedas compartir? El estudio que nosotros hemos identificado principalmente ha sido el del plebiscito, pero en este momento con el equipo del observatorio estamos llevando a cabo un estudio en el que estamos analizando esas estrategias de persuasión durante el COVID. Entonces, pues en ese estudio, que todavía no hemos publicado, lo que nosotros encontramos es que en algunas regiones del país, por ejemplo, hacia el centro de las ciudades, encontramos que algunos mandatarios animan a la acción colectiva, a la protesta social, ¿sí? Es decir, que gestionan el COVID contra el gobierno, pero no porque van contra el gobierno, sino porque están gestionando campaña política, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros no vemos. Entonces, usualmente lo que nosotros percibimos cuando escuchamos ese tipo de noticias es, bueno, es que es una persona crítica, es una persona que está haciéndole oposición al gobierno, pero lo que vemos detrás es que sí hay una estrategia, básicamente, orientada hacia las elecciones presidenciales. Eso es persuasión.
Oye, ahora que hablas del observatorio, tengo curiosidad y no sé si es una pregunta inapropiada, pero ¿ustedes cómo financian ese tipo de trabajo? De trabajos, pues la Universidad Católica de Colombia tiene un fondo de investigaciones, Ah, qué entonces bueno. ellos nos financian proyectos por convocatoria de investigación anualmente y nosotros lo hemos presentado. En años anteriores hemos trabajado proyectos que han sido orientados principalmente a la violencia política y pues derivado de todos estos escenarios, y pues le agradezco muchísimo a mis colegas con quienes he compartido escenario y quienes me dijeron en los primeros años de carrera, bueno, hemos analizado el discurso y ahora qué sigue, ¿sí? Entonces me dejaron digamos, esa espinita de trabajo y ese reto como tal, entonces, pues hacia lo que queremos avanzar es a ello. Entonces, lo que nosotros encontramos es que todo lo que hemos identificado en los discursos deslegitimadores del adversario, en todo ese daño del tejido social, lo encontramos posteriormente en el lenguaje de las víctimas. Entonces, los 2 años anteriores, desde el 2017, 18 y 19, junto con mis colegas de la Católica, hemos hecho investigaciones orientadas a ver cuáles son las implicaciones del lenguaje. Lo que nos dimos cuenta es que el lenguaje trasciende todo el tramo, entonces va desde cómo lo comunica, cómo lo justifica y después en el marco interventivo cómo lo expresa y cómo eso genera bienestar psicológico y cómo genera bienestar social. Entonces, este año nosotros ya consolidamos nuestro reto de montar el observatorio. Tenemos, pues, en este momento un equipo, como lo vieron, es un equipo grande y nos financiamos tanto con recursos de la Universidad Católica de Colombia como con recursos de Colciencias, con nuestros jóvenes investigadores. Hemos tenido la posibilidad de tener varios becarios y en este momento, pues, también acabamos de pasar el proyecto de este corte y acabamos de ser preseleccionados esperando poder contar con esos recursos porque realmente el trabajo del observatorio son manos, manos que manejan toda la analítica, el big data, son expertos ellos todos en el trabajo que realizan muy dedicados, entonces tenemos ese componente económico y ese componente de personal. Adicionalmente, pues la universidad en los proyectos anteriores nos ha comprado los software con los que hacemos minería de datos y hay otro que es una experticia de Alexis que también nos acompaña en el equipo y es que él trabaja con software libre. Entonces, trabaja con Python y con R y hace también Big Data. Entonces, tenemos pues estos recursos y estamos buscando más, todos aquellos que se animen, universidades, a apoyar este tipo de proyecto, pues estamos abiertos. Ya les escribiremos cuando tengamos el lanzamiento del observatorio, pues para que nos acompañen y nos apoyen en esta meta que nos hemos propuesto de poderle comunicar a la sociedad si las comunicaciones que están recibiendo en el día tienen, o en la semana, porque pues al día sería muy difícil, pero sí por lo menos si en momentos específicos les están moviendo sus emociones hacia un extremo o hacia el otro, para que lo tengan en cuenta. Nuevamente insisto, con mis colegas clínicas para el darse cuenta. Yo puedo tener mi posición hacia un lado o del otro, pero que sepa por qué razón y con qué influenciadores lo hago. Magnífico y los felicito. Es un Gracias. esfuerzo que es un área muy importante lo que están haciendo. Mira, Diana pregunta, ¿en tiempos de pandemia es posible persuadir emociones como el amor, la unión y otras consideraciones positivas? Sí, sí es posible y es una de las, digamos que es una de las labores que tenemos nosotros como psicólogos, invitar a esa regulación emocional, ¿sí? Invitar a que cuando nos estemos, ya hemos nosotros identificado que estamos ante esa condición emocional de vulnerabilidad, dotar de herramientas a los ciudadanos y yo creo que en eso los psicólogos hemos hecho muchísimo en este tiempo. Las facultades de psicología se han esforzado de manera muy grande por poder llevar a todas las personas en la medida de lo posible estas campañas de prevención y promoción. Entonces sí creo que con un lenguaje orientado hacia lo positivo se puede generar mejores estados de bienestar psicológico y social. De hecho, así lo muestran las investigaciones que se han realizado principalmente desde esta perspectiva de experimentación emocional en la Universidad de Texas, con protocolos que invitan a la expresión de emociones y en los que nosotros identificamos, porque lo aplicamos con víctimas del conflicto armado, en que
las primeras sesiones tienen un pico de emociones negativas, pero después o disminuye el pico de las negativas y aumenta el de las positivas en algún caso. Entonces nosotros mismos podemos generar ese control emocional y esa autorregulación emocional a partir de nuestras autoinstrucciones y a partir de nuestra visión positiva. Eso nos ayudaría significativamente en el bienestar que tenemos, que buscamos en estas condiciones de pandemia. Muy chévere. Oye, mira, un comentario de Mónica Agudelo básicamente confirma que el gremio de psicólogos sociales y psicólogos comunitarios ha trabajado mucho en cómo enfrentar la pandemia y nos ha dado relevancia. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo, y si eres la Mónica que conozco, Mónica, pues sé que haces un trabajo también muy valioso en este campo, ¿no? Unos tenemos la posibilidad de contribuir desde la investigación, pero hay un grupo enorme de psicólogos que lo hace en el campo aplicado con la sociedad. Entonces creo que hemos hecho bastante. Deberíamos hacer una compilación en ASCOFAPSI o en COPSIG, mostrando todos los esfuerzos que se han hecho, no solamente desde las facultades, sino como psicólogos que nos agremiamos para poder gestionar de manera mucho más efectiva estos procesos. Muy bien. Bueno, por ahora no hay más preguntas. No sé si tienes algunos puntos que quisieras hacer para terminar la conversación de hoy. No, Fabricio, básicamente agradecerles a todos. Muy interesantes las preguntas, muy cálido este espacio, poderlos escuchar a través de tu voz y poder compartirles lo que hemos venido desarrollando. El viernes tendremos otro espacio para poder hablar ya más enfocados en lo que hacer en el enfrentamiento de la pandemia, cada uno desde sus pilares, en los que tenemos pues la anomia con Nelson, el autoritarismo con Wilson, y mañana vamos a ver el sentido de comunidad con el profesor Jorge Palacio. Entonces, pues creo que nos espera ese escenario del viernes para poderle dar amplitud a este tema que nos llama la atención y que nos compete a todos, tanto como psicólogos como como los que estamos viviendo en este momento esta situación. Bueno, muchas gracias, Idali, y muchas gracias a todos por asistir a esta muy interesante conversación. Los esperamos mañana. Buenas noches. Gracias, Fabio. Un abrazo. Buenas noches. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.